Bueno, buenos días a todos. Siendo las 10:34 horas, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la lectura del orden del día. Punto número 1, izamiento de la bandera nacional a cargo del concejal Calderón María Paulina. Continuamos con el punto número 2, lista de asistencia de los señores concejales. Aleso Mauro Ezequiel. Arancibia Rodríguez Agustina. Presente. Calderón María Paulina. Cordido Alejandro. Divicia Juan Martín. Gato María Agustina. Guatay Otiniano Mixi Lisbeth. Medina Joana Micaela. Mercado María del Carmen. Ponce Julieta Cristina. Russo Barrera Andrés. Sánchez Laura Vanina, ausente con aviso. Silvestri Mario Alfredo. Temole Gastón Enrique, ausente con aviso. Videla Diego Augusto. Habiendo quórum legal, vamos a continuar con el orden del día. Punto número 3, asuntos pendientes de la sesión anterior. Inciso A, proposición de homenajes, no hay. Inciso B, resoluciones de presidencia, no hay. Inciso C, mensajes, proyectos y comunicación del Poder Ejecutivo Municipal, no hay. Inciso D, comunicaciones oficiales, no hay. Inciso E, peticiones y asuntos particulares, no hay. Inciso F, proyectos de ordenanza. Concejal Mercado tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Quería solicitar el adelantamiento del despacho del expediente 248C-2024, ya que tenemos invitados. Hoja número 3. Ese es el de Pauli. Bien, entonces ponemos a consideración el adelantamiento del expediente 248C-2024. No se encuentra presente en el recinto el concejal Cordido y el concejal Russo. Sírvanse votar por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Sí, concejal Mercado tiene la palabra. Un despacho de la Comisión de Previsión Social, Educación y Cultura por mayoría. Gracias, concejal Mercado. Tiene la palabra concejal Calderón. Buenos días a todas, todos, todes. Este proyecto, en realidad, ahí agradezco que haya llegado Mariela, a quien le vamos a solicitar la palabra en un ratito, pero contarles un poco que está llamado el RONAT, en realidad es una red que viene trabajando, una red de organizaciones nacionales de la Argentina para la transformación, esas son las siglas de RONAT, que tiene que ver con la promoción, la protección, precisamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este caso en la provincia de San Luis, pero al trabajar en red lo hacen a nivel nacional, incluso la Defensoría de Niño, Niña y Adolescente, donde está la doctora Marisa Graham, a partir del año 2020, se vienen integrando a esta gran red, también con el apoyo de la Defensoría, para trabajar en distintas líneas o capacitaciones, concientizaciones, ¿no? En todo lo que hace a los derechos, sobre todo los ejes principales, el derecho a la alimentación. Sabemos que la pobreza infantil ha llegado a números escandalosos, a lo que hace a la salud integral, a lo que hace, por supuesto, a la salud mental y a la educación principalmente, pero bueno, son
estos derechos, los que esta organización social, que a partir de abril de este año, ahí va a contar bien Mariela, pero digo, a partir de hace muy poquitos meses, que tiene reconocimiento, entonces, bueno, está bueno declararlo de interés, acompañarlo. En este sentido, también nuestra Carta Orgánica tiene algunos artículos en particular sobre los derechos de los niños, niñas y sobre todo habla de las juventudes, del artículo 114 al 117, por lo tanto, digo, es una responsabilidad que el municipio, que la ciudad también se comprometa con esta tarea, porque de hecho lo establece así su normativa, su carta, su normativa más importante. Así que si les parece, me gustaría darle la palabra a Mariela. Bien, ponemos a consideración entonces otorgarle la palabra a la invitada. Sírvanse votar por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Bienvenida, Mariela. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de contarles a qué nos dedicamos en la RONAT San Luis. Es una red que, si bien viene funcionando desde el 2021, recién este año pudimos, firmar el acta constitutiva acá en la provincia de San Luis, de la cual yo soy referente de la provincia. Venimos articulando con 11 organizaciones sociales, fundaciones y ONGs, sobre todo en la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. Participamos en la red a nivel federal también, que tuvo mucha visibilización a través de lo que fue el caso Loan en Corrientes. La RONAT Corrientes tuvo mucha incidencia en lo que fue la organización de las marchas y todas las denuncias a partir de lo que sucedió con Loan. Así que, bueno, nuestro principal objetivo este año es seguir trabajando, pero más que todo visibilizar que esta red existe acá en la provincia de San Luis, que estamos en todo el territorio. Tenemos nosotros acá en San Luis Capital, El Trapiche, Villa Mercedes, Carpintería y Merlo y la Villa de Merlo, organizaciones de todos estos lugares. Y bueno, tratamos de poder hacer informes también que después elevamos a la Defensoría de las Niñeces y Adolescencias, que está la doctora Marisa Graham, en la que participamos 2 veces al año en reuniones federales en Buenos Aires, donde también podemos llevar todas las inquietudes y todos los desafíos que tenemos acá en la provincia. Nosotros estamos también articulando con la red de legisladores provinciales, de los diputados, y bueno, se está formando ahora también la red de concejales a nivel país para, bueno, velar por estos intereses. Así que, bueno, agradecerles muchísimo y, bueno, como les decía recién, nuestro principal objetivo ahora es poder darnos a conocer para poder seguir trabajando. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces vamos a proceder a votar el despacho. Sírvanse votar por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Mariela, te invitamos a ingresar al recinto para otorgarte el instrumento y hacer una fotito. Hola. Continuamos con el orden del día. Sí, concejal Mercado, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Es para solicitar el adelantamiento del despacho del expediente 272C-2024, ya que también se encuentran presentes los invitados. Bien, entonces ponemos a consideración el adelantamiento del expediente 272C-2024, hoja 4. No se encuentra presente en el recinto el concejal Cordido. Sírvanse votar por la afirmativa. Aprobado por unanimidad.
Sí, concejal Mercado tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Es un despacho por mayoría de la Comisión de Previsión Social, Educación y Cultura. Gracias, concejal Mercado. Tiene la palabra concejal Silvestri. Bueno, señora Presidente, realmente se pasó un poco la fecha porque veníamos a tratar este expediente hace 2 sesiones anteriores, pero creo que no vale dejar de lado y relevar un poco lo que tiene que ver con el Festival de la Música Clásica que se realizó el día 19 de octubre del presente año en nuestra ciudad. La creación de este Festival de Música Clásica en la ciudad de San Luis está concebido como un evento sostenible y continuo en el tiempo, que la idea es que en ciclos anuales y conciertos de música académica, llamada así la música clásica, es de interés de todos los puntanos de tener un repertorio de estas características, ¿no? El poder usar el salón de actos de la Escuela Secundaria de Nicolás Antonio de San Luis en la secundaria de arte, bueno, tiene una relevancia importante, la cual deberíamos prestar atención, ya que en esta escuela, a diferencia, digamos, en toda la provincia, cuenta con un piano de cola, que es, creo, el único, o hay 2 nada más en toda la provincia, y es muy bueno poder tener, digamos, un instrumento de esta característica en San Luis. Bueno, el impulsor y el que diseñó un poco el evento con una idea de poder renovar el espíritu que tiene que ver con la cultura de la música en San Luis fue Giuliano Ricobelli, que está presente aquí, quien es docente también de la institución. Ricobelli se recibió de profesor universitario de música, de piano en la Universidad Nacional de San Juan, y en la actualidad es docente de talleres de música en la Universidad de La Punta, como también desarrolla tareas en el mismo colegio Nicolás Antonio, como también hace sus tareas en forma privada, ¿no? Que tiene que ver no solamente con hacer conciertos de música, sino también el acompañamiento para otro tipo de conciertos. En el año 2021 fue ganador de la convocatoria del ciclo de música clásica, que está organizada por el Programa de Cultura y Gobierno de la provincia, y en el 2023 ganó el Premio al Mérito Académico de Becas Santander. En este evento fueron invitados no solamente músicos de la ciudad de San Luis, sino también de la región, y también el público en general en la participación, no solamente de la escucha y la asistencia a este evento, sino la participación real del intercambio de ideas y todo aquello que tenga que ver con lo cultural para poder intercambiar toda la cuestión que tiene que ver con la música clásica y con este espíritu de tener en cuenta una música muy elaborada, ¿no? También fomenta el espacio de intercambio cultural, educativo, como también es una gran herramienta educativa para ofrecer explicaciones y comentarios sobre estas obras interpretadas en el contexto histórico y su importancia en el repertorio también pianístico. Es importante poder escuchar a Giuliano, quien ha llevado adelante esta idea, que a mí personalmente me parece fabulosa y que aporta un poco de la cultura y la música internacional a la cultura en San Luis. Así que, bueno, quiero poder llevar a cabo que se haga, digamos, que este proyecto tenga la declaración correspondiente, y por otro lado que podemos escuchar la palabra de Giuliano, que lo tenemos presente y que nos gustaría que nos cuente un poco la realización del evento, cómo fue y la perspectiva para adelante, ¿no? Bien, entonces ponemos a consideración otorgarle la palabra al invitado. Sírvanse votar por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Bienvenido, Giuliano. Bien cerquita. Bueno, antes que nada, buen día a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Sí, digamos que este festival, digamos que la idea es que sea un proyecto a largo plazo, sostenible en el tiempo, brindar un espacio acá en San Luis que la gente pueda tener acceso a la música clásica, a la música académica, ya que
no hay muchos lugares en la provincia donde se puedan escuchar conciertos de estas características. El 19 de octubre fue el concierto inaugural y tuvo muy buena repercusión, fue a sala llena, así que eso evidencia, digamos, la buena respuesta por parte de la sociedad y de la audiencia. Así que bueno, nada más que agradecerle su tiempo y nada más. Gracias, Juliano. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bien, vamos a proceder a votar en despacho entonces. Sírvanse votar por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Te invitamos a ingresar al recinto, Julián. Continuamos con el orden del día. Bien. Inciso F, proyectos de ordenanza. Apartado 1, expediente. Sí, concejal Divisia, tiene la palabra. Perdón, estoy con alergia. En este caso quería hacer, presidente, una cuestión de privilegio del intendente. Tenemos varias, esto que el intendente siempre dice que no tenemos de qué hablar. Vuelvo, porque sí tenemos cosas para hablar. Necesitamos que el intendente sea un poco más serio al momento de comunicar, al momento de aplicar políticas públicas. Puntualmente, algunas cuestiones, son dos cosas las que quiero tocar. Una es el tema del cobro de las facturas por EDESAL, cuestión que ya habían judicializado, cuestión que no le avisaron a los vecinos que no le estaban cobrando la factura, ahora lo volvieron a hacer. Creemos que hay que cobrar las cosas con EDESAL, pero necesitamos que sean más serios. Necesitamos que también que nuestros predios de informe, un montón de cosas que presentamos acá todos los días también tengan lugar, porque estamos hablando de cuestiones que después se aplican, una cuestión de orgullo o quizá de vanidad, no se quieren tratar acá, ¿no? En este Consejo Deliberante. Pero decirles esto, que el intendente deja mucho que desear, necesitamos que sean más serios, necesitamos que dejen de improvisar. Y aquí hay un tema que me parece que es clave, que también es para nosotros, hoy somos 13, pero para nosotros 15, que es el espejo retrovisor. Creo que estamos cansados todos los ciudadanos de San Luis, es una queja permanente el tema del espejo retrovisor, del cual está hipnotizado con Tamayo. Está hipnotizado con Tamayo el señor Gastoniza, el intendente, el doctor Gastoniza, perdón. Y decirle al intendente, la municipalidad tiene que tener en línea las cloacas, los yuyos, la basura, las luces, los baches. No mucho más que eso. Ahora, si quiere pelear con Tamayo, hágalo, pero lo escuchamos ayer, antes de ayer, en algún medio diciendo que las luces que había puesto Tamayo eran chinas. Yo le traje un presente para dárselo, se lo voy al presidente de bloque ahora. Esto es un informe de gestión, la página 99. Desde la 95 en adelante habla de iluminación LED, tecnología LED, para que lo vean. Y le puse acá un marcador que dice realidad mata relato, que es algo que dijo el intendente hace un tiempito. Y sale una foto del ex intendente Tamayo. Miren la marca de la luz. Exactamente la misma que la que está poniendo el intendente dice. China, igual, se va a quemar igual, va a pasar lo mismo.
Entonces no entendemos, yo no logro entender qué es lo que quiere decir el intendente cada vez que sale a criticarlo. Necesitamos que se ocupe, vuelvo a decir, de la cloaca, de la basura, de las luces, de los baches, de los yuyos, que son los temas municipales. Necesitamos que sean serios, necesitamos políticas públicas claras, pero basta, el dengue. Que hablamos del paso, ya lo hemos hablado, bueno, pasa que a usted no les gusta que nosotros traigamos los temas acá. Miren, repito, la foto, LM, realmente no sé cómo se llama, pero es el mismo proveedor, la misma lámpara, es más, en otra foto sale esta anterior, que son las que no van en los postes, que van colgados los cables, que se olvidó de comprarlas el intendente, por eso no las pone. Entonces, donde no hay poste no podemos ni iluminar. Se lo dejo acá marcado, dice realidad mata relato, como le dijo el intendente, deje de mentir, señor intendente. Necesitamos políticas públicas claras. Muchas gracias. Gracias, concejal Divicia. Ponemos a consideración entonces la cuestión de privilegio. Sírvanse votar por la afirmativa, por la negativa. Con 6 votos afirmativos y 7 negativos queda rechazada la cuestión de privilegio. Sí, concejal Calderón tiene la palabra. En virtud de haber rechazado la cuestión de privilegios, sí sería importante, y la moción sería solicitar la preferencia para la próxima sesión del expediente 227C-2024, que habla del convenio de DESAL, un pedido de informes que hicimos en relación al convenio de DESAL hace unos meses atrás. Está en la Comisión de Legislación y pasaba después a la de Hacienda. Entonces me parece que sería importante que, en virtud de lo que explicó Juan Martín, que solicitar esta preferencia para la próxima sesión. No es menor lo de DESAL, que los vecinos y vecinas no sepan si viene o no viene en la boleta, cuando encima ahora para un carnet de conducir también se exige un libre deuda, digo, no es menor. Entonces me parece que es clave tener una información clara y que por supuesto respondan los pedidos de informe. Bien, entonces ponemos a consideración la moción. Sí, concejal Russo, tiene la palabra. En consideración, en cuestión, a raíz de la cuestión de privilegio, hubo una cuestión de privilegio aprobado, donde vos solicitaste el documento y hasta el día de hoy no ha sido respondido. Aprovechamos también, digo, porque se está tratando de cuestiones de privilegio, que por favor de alguna manera se instrumente una cuestión de privilegio votada por este cuerpo, que fue el repudio a los 3 diputados nacionales que votaron en contra la ley de financiamiento a las universidades públicas, que pueda ser plasmado en un documento para que le llegue a los diputados y que sepa cuál es la postura de este cuerpo. Y fue solicitado por mail, entiendo, y hasta el día de hoy no se ha respondido. Bien, gracias. Concejal Russo. Sí, concejal Cordillo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Para acotar a lo que decía el colega Russo, también hemos solicitado en esa oportunidad al menos una copia de la transcripción. Digo, porque si no se va a elaborar un instrumento, no se le va a hacer llegar, no se establece qué sucede cuando se aprueba una cuestión de privilegio, al menos la transcripción taquigráfica, por lo menos para hacerle llegar a los 3 legisladores nacionales que acompañaron el veto, que se oponen al financiamiento de la universidad pública gratuita y de calidad como debe ser, hacerle llegar la transcripción de todo lo que sucedió ese día aquí. Entonces vamos a volver a solicitar también, además del instrumento, una copia de la versión taquigráfica. Creo que no tenemos necesidad de, en este Consejo Deliberante, solicitar acceso a la información pública para requerir esa copia, al menos. Gracias, presidente. Bien. La taquigrafía está lista, va demorada por una cuestión de transcripción, está Reinaldo nada más. La taquigrafía está lista, voy a pedir que se les dé cuando termine la sesión. Ponemos entonces a consideración la preferencia. El expediente, concejal Calderón, 227C-2024. Entonces, preferencia para el expediente 227C-2024 para el día 7 del 11, que sería la próxima sesión. Bien. No se encuentra en el recinto la concejal Gato Agustina. Sírvanse votar por la afirmativa, por la negativa. Con 5 votos afirmativos y 7 negativos queda rechazada la preferencia. Continuamos con el orden del día. Expediente número 293C-2024, tema proyecto de ordenanza presentado por Interbloque por San Luis. El Poder Ejecutivo Municipal creará una normativa que fomente políticas públicas tendientes a la protección general de la sanidad ambiental
dentro del ejido municipal, a la Comisión de Legislación e Interpretación y Salud Pública e Higiene. Apartado 2, expediente número 294C-2024, tema proyecto de ordenanza presentado por Interbloque por San Luis. Créase la Dirección de Policía Ambiental de la Municipalidad de San Luis, a la Comisión de Legislación e Interpretación y Salud Pública e Higiene. Inciso G, proyectos de resolución no hay. Inciso H, proyectos de declaración. Apartado 1, expediente número 286C-2024, tema proyecto de declaración presentado por Bloque Justicialista. Declarar interés legislativo municipal las jornadas preparatorias del Congreso de Ciencia Política, Estado, Democracia, Gobierno e Instituciones, organizada por el área del Departamento de Ciencia Política del IFDC San Luis, a la Comisión de Previsión Social, Educación y Cultura. Apartado 2, expediente número 288C-2024, tema proyecto de declaración presentado por Bloque Justicialista. Declárese el repudio por dichos que incitan a la persecución y censura de docentes del ámbito universitario, a la Comisión de Previsión Social, Educación y Cultura. Concejal Calderón tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Este proyecto en particular tiene que ver con los dichos ratificados incluso por el diputado de La Libertad Avanza, diputado nacional Carlos González de Alessandro. Él está incitando de alguna manera a que se denuncien a aquellos docentes, fue muy claro, denunciar la ideología zurda y las críticas al gobierno nacional. Atenta obviamente contra la libertad de cátedra, que es algo de lo cual ya hemos hablado en este recinto en cierta oportunidad cuando hablamos del financiamiento de las universidades y de la educación pública, pero básicamente es muy grave que un representante de nuestra provincia esté incitando a este tipo de conducta. Sabemos que claramente la pluralidad de ideas es algo que debe ser prioritario en una sociedad democrática. Y el respeto a esa pluralidad de ideas tiene que estar, digo, esto es lo que precisamente fortalece nuestras democracias, nuestros estados, y claramente la universidad o las instituciones educativas en particular, que los docentes, o sea, sabemos que nuestra función o nuestro objetivo básicamente es que tengan pensamiento crítico, que puedan conocer cuáles son las diferentes posturas, precisamente mostrar esa diversidad y esa pluralidad y enseñar el respeto, enseñar que precisamente se puede convivir con eso, que eso nadie nos va a perseguir por eso, que tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión, ¿no? Libertad de conciencia, y estas son libertades que incluso se las debemos a los liberales de allá de la Revolución Francesa, ¿no? Digo, son los precursores, los verdaderos liberales, les debemos esas libertades. Entonces, que justamente ahora, en nombre de cierta libertad, y además solo perseguir ideología zurda, ¿qué será la ideología zurda? Digo, ¿quiénes entran en esa bolsa? ¿Qué tipo de...? ¿no? Que realmente es muy complicado que esto se esté debatiendo. Yo creo que nos pasa que no lo podemos creer, que parece muy bizarro que esto esté sucediendo en esta realidad. Digo, porque ¿qué es? Hablar de comunismo, enseñar a Marx, como han dicho. Digo, bueno, entonces tampoco podríamos enseñar a Locke, a Rousseau, a un montón otros de autores de la Revolución. ¿Qué es enseñar socialismo? ¿Qué es esta ideología zurda? Hablar de género. Precisamente son los dispositivos que tenemos para enseñar, que se han establecido, que están, digo, es hablar de peronismo también, ¿no? ¿Qué entraría en esa ideología zurda? Y las críticas al gobierno nacional, ¿no se puede criticar a un gobierno nacional? Precisamente así se construye, y las críticas, sabemos, está la famosa frase, ¿no? La crítica es constructiva, la crítica alimenta precisamente y mejora, tiene una idea más bien no de evaluativa punitiva, sino precisamente de evaluar para mejorar, que es precisamente lo que también se espera de una sociedad con un pensamiento crítico y pluralista, que pueda avanzar en esas ideas. La verdad que lo que este señor
que se dice representante, porque la verdad que ya no sé qué pensar de este hombre, nos parece que es más que repudiable, condenable, diría, más que repudiable. Amenaza, vuelvo a decir, claramente a la educación, al sentido de la educación, a la propuesta de la educación pública, a la idea, por supuesto, de libertad de cátedra, pretendiendo controlar, limitar ciertos enfoques, porque otros no. Digamos, también ahí hay una mirada muy concreta, autoritaria, ¿no? De alguna manera está también con una amenaza constante hacia la tarea propia de los docentes. Entonces, bueno, nos parece que esto es grave, es grave que, vuelvo a decir, que un representante del pueblo esté haciendo esta incitación, esta invitación incluso a la denuncia, poniendo incluso a los ciudadanos y a las ciudadanas en una cuestión hasta de policías, ¿no? Ante esto, y a los estudiantes, a las y a los estudiantes. Que incluso los está subestimando porque claramente se dejan adoctrinar, ¿no? Como si no pudieran pensar por sí mismos, como... Bueno, realmente es muy, muy triste lo que hemos escuchado estos días. Además de la gravedad, porque obviamente implica censurar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué hacemos con ese docente denunciado, no? Podríamos seguir hipotetizando qué va a suceder con esto, y ya sabemos en nuestro país lo que ha sucedido en más de una oportunidad ante estas situaciones. Me parece esto que es repudiable, y pedirles que nos acompañen con el voto de este repudio y que, por supuesto, tratemos de defender la democracia, que es el mejor sistema que tenemos. Muchas gracias. Bien. Sí, concejal Cordido, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, Perdón, discúlpeme. Sí. La moción específica, concejal Calderón, es el tratamiento sobre tablas. Bien. Gracias, presidente. Bueno, vamos a hacer uso del artículo 98 en ese aspecto, digamos, de poder expresar alguna opinión sobre esta moción, que en definitiva es una moción de preferencia, ¿no? Tabla para que sea tratado en este momento, con o sin despacho. Pero más allá de la cuestión reglamentaria, para sentar una postura en relación a lo que acaba de plantear la colega, creo que todos y todas aquí deberíamos darle la magnitud que algunos creemos que tiene esta actuación del diputado Carlos González de Alessandro. No es un detalle, no son palabras, por supuesto felices, pero claro, ni inocentes, ni inocuas, ni no pensadas, todo lo contrario, son palabras que están cargadas de una vocación persecutoria a quien piensa distinto, cargada de odio. El diputado nacional, recordemos, como lo dijo la colega, hizo una convocatoria para que los profesores y profesoras que critican al gobierno sean grabados e incorporados en una lista negra en la que van a tener como una identificación en el medio liberal, porque él replicaba un tuit. En ese sentido, presidenta, por supuesto, no tenemos más que comenzar en esta locución diciendo que rechazamos esa posición fascista y ese discurso de odio que está promoviendo el diputado Alessandro. Al respecto, presidenta, es importante, porque ha habido repercusión nacional, por supuesto, diferentes personalidades han salido a expresarse, cosa que no hemos visto en la provincia. Entendemos que, por supuesto, como responde al gobernador Poggi, la provincia a partir de ahí nada se dijo, salvo algunas expresiones en la Universidad Nacional, pero el resto, de los oficialismos, nada han dicho en relación a esto, que afecta ni más ni menos en un momento en el que se venía discutiendo la barbaridad y la afrenta a la educación pública que significó el sostenimiento del veto, precisamente por los 3 diputados nacionales que fueron repudiados en este mismo recinto y que todavía estamos esperando ese instrumento. En ese contexto, no tiene mejor idea el diputado nacional que reforzar esta andanada en contra de la educación pública. Decía que al respecto de estos dichos, Jorge Elbaum nos recuerda específicamente sobre lo que dijo de Alessandro, que la persecución a los opositores, las expectativas macabras de ataúdes, la delación al que piensa distinto, el insulto y la estigmatización fueron las características fundamentales del fascismo y de la pesadilla nazi. Y se pregunta en esa misma respuesta
al diputado nacional de Alessandro, que responde al gobernador de esta provincia. ¿Hasta cuándo vamos a soportar a estos impulsores de la violencia? Por las dudas, por si no se está haciendo en este momento un googlear para saber quién es Jorge Elbaum, además de sociólogo, periodista, profesor universitario, investigador, una serie de títulos y charreteras académicas, fue el primer presidente de la organización Llamamiento Argentino Judío en nuestro país, fue cofundador. También fue director ejecutivo de la DAIA. También es embajador extraordinario, fue y plenipotenciario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura de la Nación y representante de la Argentina ante la Alianza Internacional para la Memoria de la Shoah, que tiene como principal objetivo la educación vinculada a rememorar e investigar todo lo relacionado al Holocausto, por supuesto, para prevenir actos de esa naturaleza. Esa persona, y así digo, podemos seguir, lo voy a obviar, pero podemos seguir haciendo referencia a quién es Jorge Elbaum. Esa persona tuvo esas expresiones que leí antes en relación al diputado por San Luis de Alessandro. Por eso no nos queda más que decir una y otra vez que nos avergüenza, nos da vergüenza ajena que tenga esa expresión y que desde los oficialismos en esta provincia se sostengan esas expresiones, que en definitiva es no solo sostener el embate que Milei ha decidido llevar con la educación pública, sino además ya meterse con la libertad de cátedra, que ya es ir a tocar una de las fibras más sensibles precisamente de la educación universitaria. Sería conveniente, Presidenta, que el diputado de Alessandro, que es reaccionario, por supuesto, sus conductas y sus dichos lo acreditan, no hay más que decir, pueda acceder al manifiesto liminar de 1918 y así pueda reconocer los hechos que se sucedieron, los principales hitos que implicó la reforma universitaria del 18, dentro de los cuales no vamos a entrar a recordar la reforma del 18, pero creo que es algo, pensábamos que era indiscutible, claramente lo están poniendo en tensión, pero esa reforma del 18, uno de los postulados fundamentales fue la docencia libre, así se consignó, docencia libre, tenía una serie de principios basales, uno era la docencia libre, lo que la ley después de educación superior, 24.521, que también, más allá de que haya sido sancionado en una época bastante compleja para el sistema educativo precisamente, pero sería importante que el diputado Alessandro la lea, la ley, específicamente en el artículo 33, donde esa ley comienza diciendo, ese artículo, que las instituciones universitarias deben promover la excelencia y asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades, y sigue. Libertad académica. Se debe asegurar la libertad académica. Entonces, la reforma universitaria del 18, que parece que ha quedado solo para el villiquen, para algunos legisladores nacionales, es importante que la repase, diputado, que lea la ley, una ley nacional, que creo que tiene el deber de conocer de lo que está hablando, y a partir de la ley seguramente va a terminar accediendo a las normas constitucionales y a los tratados de derechos humanos que refieren a la libertad de cátedra, porque aquí viene, Presidenta, la cuestión. No solo que van contra el financiamiento, sino que van contra la libertad de cátedra. Esa conducta orwelliana, que la vimos ahora en todos los medios de comunicación, con los altoparlantes, diciendo que si se ejerce el derecho constitucional y humano a huelga, hay que denunciar a quienes ejercen su derecho. Eso nos cabe a todos y todas, porque hoy es contra un grupo de sindicalistas, mañana es contra cualquiera de nosotros y nosotras que reclame por sus derechos, como tenemos el derecho de hacer. Pero digo, esa conducta orwelliana, por supuesto, obviamente nos lleva a recordarle al legislador una vez más, reaccionario, aclaro, vuelvo a decir, que la libertad de cátedra es parte esencial del derecho a enseñar y aprender consagrado en la Constitución Nacional. Artículo 14 de la Constitución Nacional del 53-60, y después sí podemos complementar, después de la reforma del 94, podemos complementar con los tratados de derechos humanos que han sido a los que se le ha otorgado jerarquía constitucional. Lo que quiero reflejar con esto, Presidenta, es desde el inicio de nuestra discusión institucional, en el 53, el derecho de enseñar y aprender implicaba el derecho a la libertad de cátedra, que implica, entre otras cosas, la promoción del pensamiento crítico, que después se fue
explicitando además en otras normas la reforma del 18, por si cabían dudas, lo escribió, y a partir de ahí, como dije, no solo la Ley de Educación Superior, sino legislaciones anteriores, y luego los tratados de derechos humanos que ya estaban vigentes, pero que le dimos jerarquía a partir del 94. Es importante, Presidenta, también decirle al legislador y ofrecernos, ya que estamos aquí en este Parlamento de la ciudad, si necesita que podamos repasar en conjunto los derechos humanos que rigen y que están vigentes en nuestro país, lo podemos hacer incluso en este mismo Parlamento, no hay problema. Sería importante que los debates se den seriamente y no en una serie de caracteres a través de un tuit. Me parece que este país merece mucho más que un presidente y una serie de legisladores que sostienen el embate contra la universidad pública y que se dedican a gobernar por tuit, o a discutir por tuit, o a criticar por tuit. Si estamos en condiciones de asumir cargos públicos, deberíamos, si no estamos preparados cuando lo asumimos, comenzar a prepararnos por lo menos antes de dar algunos debates que son basales de nuestra sociedad, que como dijimos en otra sesión, además involucran el sentido de lo que representa la clase media en nuestro país y de la movilidad social ascendente. Es importante que el legislador, nosotros, yo en particular, Presidenta, doy por supuesto un montón de instrumentos que entiendo que deberíamos conocer, y a veces quiero creer que no los conoce y no que realmente tiene una conducta, como lo dijo el propio Jorge Elbaum, tan explícitamente fascista. Pero tenemos que recordarle, y le pedimos, si no lo conoce, que lo estudie, si lo conoce, que lo repase, los principios interamericanos sobre la libertad académica y la autonomía universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Presidenta, que lo elaboró en conjunto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo vienen trabajando hace muchas décadas, pero en el 2021 escribieron todos esos principios. No sé si era un preludio de lo que se nos viene en la región, no sé si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba ya advirtiendo lo que iba a suceder, o entendía que estaba sistematizando algo que se supone rige en todas nuestras naciones americanas. En esa, no voy a leer todos los principios, Presidenta, sí voy a solicitar que le peguemos una ojeadita en casa, pero sí quiero mencionar algunas partes, muy brevemente, comenzando por el preámbulo. En el preámbulo, la Comisión dice, reafirmando la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de todas las personas a través del Estado de Derecho, vuelvo a decir, reafirmando la necesidad de asegurar la plena vigencia de las libertades individuales. Así arrancan estos principios, hablando de libertades. Dice también la Comisión, reconociendo que la libertad académica o libertad de cátedra, podemos mencionarla de diferentes maneras, o docencia libre, como decía y mencionábamos hace un ratito el manifiesto liminar de la reforma del 18, diferentes expresiones para hablar de lo mismo, libertad de cátedra. Dice esta comisión, reconociendo que la libertad académica es un derecho humano independiente e interdependiente que cumple con la función habilitante para el ejercicio de una serie de derechos que incluyen la protección del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho de reunión, la libertad de conciencia, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y de religión, el derecho a los beneficios de la cultura y el progreso científico, así como los derechos laborales y sindicales, todos estos reconocidos y menciona una serie de instrumentos internacionales, voy a decir algunos: Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto San José Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Tolerancia, la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores,
el convenio 169 de la OIT y sigue. Para recapitular, sin ánimo de ser reiterativo porque sé que a veces molesta cuando volvemos a mencionar algunos números de articulados que deberíamos saber. Este derecho a la libertad de cátedra es independiente e interdependiente con todo lo que acabo de reproducir. La misma comisión presidenta, yo decía eso, refiere en lo que sería el preámbulo, acá lo tengo, sigue por supuesto que mucho más largo, pero luego cuando establece una serie de principios para que los estados garanticen lo que ya es un derecho humano, en el principio 1, en ámbito de protección de la libertad académica, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en conjunto con la Relatoría para la Libertad de Expresión y con la Relatoría para la Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no estamos hablando del despacho del concejal Cordillo, sino de máximas entidades promotoras de los derechos humanos, dice que la libertad académica implica el derecho de toda persona a buscar, generar y transmitir conocimiento, a formar parte de comunidades académicas y a realizar labores autónomas para llevar a cabo actividades educativas de docencia, aprendizaje, enseñanza, investigación, descubrimiento, transformación, debate, búsqueda, difusión de información e ideas y acceso a la educación de calidad de forma libre y sin temor a represalias. Y después explica, no voy a seguir con este principio, pero explica que eso involucra una dimensión individual y una dimensión colectiva. Y en la medida en que se afecte a una persona alguna de estas libertades, se afecta también colectivamente al sistema educativo todo y al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros países, de nuestras naciones. Decía, ese es el principio 1, que es muy largo, yo simplemente marqué un parrafito. El principio 3, que me interesa también traer a esta conversación, Presidenta, es el principio de no discriminación. Dice, la libertad académica debe ser promovida, protegida y garantizada en igualdad de oportunidades, sin discriminación por ningún motivo, inclusive basadas en motivos de opiniones políticas. Y luego sigue marcando cuáles son las cuestiones vinculadas a la discriminación, origen étnico-racial, nacionalidad, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza. Diputado Carlos González de Alessandro, usted lo que quiere es una lista negra para, desde una posición fascista y promotor del discurso de odio, entre otras cosas, demostrar que se puede violar directamente, entre otros, el principio 3 de esta Comisión Interamericana. Directamente. No creo que no lo haya leído. Entonces creo que está eligiendo contra qué instrumentos discutir, porque en esa elección no es solo contra un papel o algo que podemos buscar simplemente googleando. En esa disputa va contra las libertades de todas las personas, no solo de quienes tenemos la fortuna de poder dictar clases, sino fundamentalmente de quienes ejercen el derecho de aprender. En ese mismo principio dice que dichas categorías son, las categorías, digo, la discriminación, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, evitar discriminación por motivos de opiniones políticas, no sé si cabrá en la concepción del diputado nacional algo más político que identificarse con alguna expresión partidaria o alguna expresión ideológica. Bueno, soy peronista, soy de izquierda, soy de derecha, soy de ultraderecha, y aunque mentirosamente algunos y algunas digan, soy liberal, soy anarcocapitalista, soy libertario, se puede decir, se puede mencionar, se debe asumir una posición ideológica, sobre todo cuando se forman los recursos en el ámbito universitario que luego deben estar disponibles para el crecimiento de la patria y la felicidad del pueblo, como nos enseñó el general, pero como también decían los padres liberales de Estados Unidos, la felicidad del pueblo. Digo, para que no digan que es solamente una conquista peronista, pensar en la felicidad del pueblo. Pero decía, sobre la cuestión de no discriminación, esas categorías, dice la Comisión, son consideradas como sospechosas en el marco del derecho internacional e interamericano de los derechos humanos y por consiguiente cualquier distinción o trato diferenciado basada en ellas deberá someterse a un test estricto de proporcionalidad. Esto implica que la adopción de cualquiera de estas medidas debe perseguir fines
que no solo sean legítimos en el marco de la Convención, sino además imperiosos. Requiere además que el medio escogido sea adecuado, efectivamente conducente y necesario en el sentido de que no pueda ser reemplazado por un medio alternativo menos lesivo. ¿Sabe cuáles medios entiende el diputado Alessandro, el presidente Milei y los gobernadores, como el gobernador de la provincia de San Luis, que pactan con Milei? Los medios que utilizan son los altavoces para decir que si alguien reclama un derecho, merece ser denunciado para luego sí recibir una reprimenda en el espacio público. Como si fuese, como como le pasó, por supuesto, a Tupac Amaru, ¿no? Recordando esas cuestiones. Hay que buscar ejemplos. Para no extenderme demasiado, por supuesto que es mucho más largo lo que estoy haciendo referencia, pero pretendía, Presidenta, ser preciso y no reiterativo ante algunas inquietudes que se han manifestado en este recinto. En el principio 7, que habla de restricciones y limitaciones a la libertad académica, uno de sus párrafos refiere a que la libertad académica excluye de forma expresa cualquier propaganda a favor de la guerra o de la apología del odio contra cualquier persona o grupos de personas por cualquier motivo, inclusive nacional, étnico, racial, religioso, de sexo, de género, aunque entienda Milei que el género y la ideología de género es algo malo, es algo que inventaron un grupo de personas que no sé cuáles son los objetivos, desconociendo la evolución de la historia de la humanidad. Identidad de género, orientación sexual, cualquier otra que constituya incitación a la violencia o a cualquier acción ilegal. Y para clarificar, y hace una referencia específica, la Comisión Presidenta, y dice que si tuviésemos que calificar un discurso como propaganda a favor de la guerra o apología del odio, por todas esas condiciones que recién mencionábamos, podríamos apelar a una, se llama la prueba de umbral del plan de acción de Rabat, que también al diputado nacional y a quienes estamos aquí presentes, creo que deberíamos leerlo en conjunto además, el plan de acción de Rabat de Naciones Unidas, que refiere a la prohibición de la apología del odio y a los discursos de odios que se dan además en los medios de comunicación. Tienen una serie de estructura muy específica que sería bueno que la tengamos en cuenta, pero la Comisión dice, si tuviésemos que nosotros abordar cierta preocupación sobre lo que se dice en un medio de comunicación, en el espacio público, para restringir un discurso porque promueve odio hacia alguno de estos grupos, que expresarse desde una ideología, en tanto no sea fascista, por supuesto que no lleva implícita la promoción del odio, ¿no? Son ideologías. Pero dice, sería importante la Comisión en ese caso ir al plan de acción de Rabat, que también estaría muy bueno, Presidenta, que lo podamos trabajar en este recinto para que los medios de comunicación de nuestra ciudad también lo incorporen en su praxis, porque la verdad es que muchos están más parecidos a esa difamación que se hace por los altoparlantes que a un ejercicio honesto. Por eso sería interesante que podamos contrastar con el principio de acción de Rabat. Y el principio, para terminar en este aspecto, Presidenta, el principio 15, diálogo inclusivo en el marco de la educación superior, los estados están obligados a fomentar espacios de diálogos entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad académica con el fin de promover el debate sobre el respeto y la garantía de la libertad académica y la implementación de estos principios. Entonces, Presidenta, no es una anécdota, no es un detalle lo que acaba de disparar este legislador nacional. Es una decisión política de máximo nivel que está siendo sostenida en las diferentes jurisdicciones y que atenta directamente contra el principio de la libertad constitucional y uno de los más esenciales, sus expresiones más esenciales, libertad académica. Mañana va a ser la libertad religiosa, pasada va a ser la libertad de locomoción y así podemos seguir mencionando, como ya lo hice en referencia a lo que explicaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, Presidenta, es importante que recordemos, aunque antes de pasar a un fallo, que lo voy a citar brevemente, escuché que hoy el colega refería que
debían ser investigados o que podían configurar alguna especie de no sé si de delito, de ilícito. Si alguien está escuchando esta sesión, porque tal vez aburrimos tanto que nadie escucha, pero digo nosotras como funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Ejecutivo Municipal, el intendente, si está escuchando, además de cumplir su función, que sería cambiar los focos que se queman y no atribuirse logros de gestiones anteriores que están escritas, filmadas, publicadas en la propia página, fuera de todo eso, sí sería importante que tengamos en cuenta que lo que hizo el diputado Alessandro, presidenta, sí es un delito. Específicamente es un delito. Y entonces estaría bueno que periodistas y comunicadores que se dedican a construir alguna imagen sobre el Poder Judicial para reclamar cabezas en lugar de reclamar justicia, sería importante también que le recuerden al Poder Judicial en todas sus expresiones, empezando por el federal, por la materia, digo, pero siguiendo por el local, pero fundamentalmente también para los organismos del Ejecutivo que se dedican a velar por el cumplimiento de las pautas legales y de la ética pública. Sería importante recordarle que la ley 23.592, que es la ley de actos discriminatorios, que es una ley del año 1988, que es la ley que dio origen al INADI, que por supuesto ya no tenemos que decir qué piensa Milei y sus acólitos en todas las provincias sobre el INADI, en el artículo 3 dice que va a ser penado hasta con 3 años y da una descripción de un tipo penal, y en la segunda parte del artículo 3 dice, de alguna forma, a quienes alenten o a quienes tengan actitudes que signifiquen alentar e incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas por una serie de motivos, y uno de ellos a causa de razones políticas o de la expresión de ideas políticas. Entonces, estamos diciendo, es un delito. Si alguien está viendo esto, que por favor, si les interesa de verdad la vigencia de las normas, bueno, podrían formular una denuncia. Pero ahora sí, presidenta, para terminar, quería recordar que hace muy poco la Justicia Federal, en una causa por violación precisamente a ese artículo que acabo de leer, la Justicia Federal de Córdoba, aplicando la ley de actos discriminatorios, en un fallo en el que restringió la libertad de expresión, siguiendo el plan de acción de Rabat, siguiendo los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, restringió, en ese caso, la libertad de cátedra, restringió la justicia. ¿Por qué? Porque claramente se habían vertido elementos racistas, discriminatorios, que incitaban al odio y al exterminio de una gran parte de la población que profesa una determinada religión. En ese fallo, la Justicia de Córdoba nos recordó que el derecho a la libertad de cátedra encuentra su límite, y a esto lo quiero referenciar, no voy a tener dobleces, presidenta, porque estoy ya advirtiendo que si alguna vez el diputado puede ver esta sesión o alguien le comenta, va a decir, yo tengo derecho a decir que si a mí no me gusta algo o algo que exprese a alguien, en realidad hay que poder escracharlo tranquilamente. No es tan sencilla la cosa. La libertad de cátedra es una libertad basal, fundamental, es sagrada, y su restricción debe ser absolutamente excepcional, como fue en este caso que estoy citando. Y aún en ese caso hay que considerar que el derecho a la libertad de cátedra encuentra un límite en la obligación que recae sobre el docente de evitar declaraciones apresuradas, no verificadas o exageradas, contrarias a la dignidad o que contengan discursos de odio. Y dice, es que la libertad de cátedra implica que debe ser posible hacer escrutinio, debate abierto y críticas a sistemas de creencias, opiniones e instituciones, incluyendo aquellas religiosas, siempre y cuando esto no incite a la violencia, hostilidad o discriminación en contra de individuos o grupos de individuos. En definitiva, dice la Justicia Federal, creemos que la libertad de cátedra incluye también el derecho a examinar, debatir abiertamente, formular declaraciones que disientan y que critiquen los sistemas de creencia, las opiniones
y las instituciones, incluidas las normas legales y las decisiones jurisprudenciales o doctrinarias, siempre que no se propugne el odio que incite a la hostilidad o a la violencia. Entonces, no solo que las expresiones del diputado nacional incitan al odio y a la violencia, sino que además pretende que con ese parámetro justamente se restrinja la libertad de cátedra. Ahora sí, Presidenta, simplemente para terminar, decir que evidentemente las expresiones del diputado González de Alessandro, de liberales y de libertarias, solo tienen el sello y el nombre del medio al que mandan a denunciar para hacer esa lista negra, porque son realmente autoritarias, violentas, antidemocráticas y son expresiones que promueven el fascismo. Gracias, Presidente. Gracias, concejal Cordido. Entonces ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del expediente 288C-2024. Sírvanse votar por la afirmativa, por la negativa. Con 7 votos afirmativos y 6 negativos queda rechazado el tratamiento. Sí, concejal Mercado, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, quería solicitar el adelantamiento del despacho del expediente 274C-2024 porque se encuentran presentes los invitados. Bien, gracias, concejal Mercado. Ponemos a consideración entonces el adelantamiento del despacho. Sí, concejal Russo. ¿Cuál es su duda? Sí, tratamiento sobre tablas es 2/3. Ponemos a consideración entonces el adelantamiento del expediente 274C-2024. No se encuentra presente en el recinto el concejal Divisia Juan Martín. Sírvanse votar por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Sí, concejal Mercado. Gracias, señora presidenta. Bueno, es un despacho por mayoría de la Comisión de Previsión Social, Educación y Cultura. Gracias, concejal Mercado. ¿Encontró concejal Russo? Tiene la palabra concejal Medina. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto es un pedido de declaración de interés al 5º Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso, que va a desarrollarse los días 25 y 26 de noviembre del corriente año. Se va a realizar en el Centro Cultural Puente Blanco. Es organizado por el Gobierno de la Provincia de San Luis a través de la Dirección Provincial de Cultos, que depende del Ministerio de Gobierno, y coordinado por la Mesa de Fraternidad Interreligiosa de San Luis. Para que nos cuente un poco más sobre este 5º Congreso, tenemos como invitado desde la Dirección de Cultos a Facundo Alcaraz, a quien voy a solicitar que le demos el uso de la palabra. Gracias, concejal Medina. Ponemos a consideración entonces otorgarle la palabra al invitado. No se encuentra en el recinto la concejal Calderón y se reincorpora el concejal Divisia. Sírvanse votar por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Bienvenido, Facundo. Bueno, buen día a la señora presidenta, concejales. El motivo de nuestro congreso, ser el 5º Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso, invitarlos a ser parte de este congreso, ya que le hemos abierto la puerta a nuestra provincia para poder demostrar que la provincia también tenemos el diálogo abierto y somos respetuosos y entendemos que todas las religiones son válidas. Acá también recordarles que San Luis fue una de las primeras provincias que tuvo esta ley de libertad de pensamiento religiosa, donde la libertad de pensamiento está abierto para todos. Dejarles el saludo del señor director, que en este caso no pudo estar, me solicitó que venga a representarlo. La mesa interreligiosa también me está acompañando en esta mañana y simplemente eso, bueno, que los esperamos el 25 y 26 de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces vamos a proceder a votar el despacho. No se encuentra en el recinto la concejal Gato, el concejal Russo y la concejal Calderón. Sírvanse votar por la afirmativa. Aprobado por unanimidad.
Los invitamos a ingresar al recinto. Bien, continuamos con el orden del día. Apartado 3, expediente número 289C-2024, tema proyecto de declaración presentado por Interbloque por San Luis. Declarar interés cultural y municipal la trayectoria de Carmen Moyano Poblete, mujer puntana destacada de nuestra cultura cuyana, a la Comisión de Previsión Social, Educación y Cultura. Apartado 4, expediente número 290C-2024, tema proyecto de declaración presentado por Interbloque por San Luis. Declarar interés social, educativo y municipal la problemática del riesgo en las redes sociales e Internet, a la Comisión de Previsión Social, Educación y Cultura. Sí, concejal Calderón, tiene la palabra. Sí, en relación a este proyecto quiero recordar y por lo tanto modificar por ahí los giros de las comisiones, que hay un pedido de audiencia en relación a este tema, que es el 199C-2024, que fue a las comisiones de Juventud, Legislación e Interpretación, donde precisamente invitábamos a una audiencia pública para poder diseñar estrategias que protegieran a las juventudes en relación al uso de las redes y posibilitaran un uso saludable, ¿no? Entonces nos parece que el tema, precisamente leímos el proyecto, están íntimamente relacionados, más allá del formato, que uno es una audiencia, lo otro es una declaración. Nos parece que estaría bueno que se trabajen por lo menos en las mismas comisiones. Bien, entonces lo específico es que usted está pidiendo cambios de giro a las comisiones en vez de que vaya... que es Juventud y Legislación e Interpretación. Bien, entonces la moción específica de la concejal Calderón es que el expediente 290C-2024, en vez de tener un giro a la Comisión de Previsión Social, Educación y Cultura, sea girado a la Comisión de Juventud y Legislación. Sí, o se trata en conjunto con el 199C-2024. Sí, concejal Silvestri, tiene la palabra. Sí, simplemente para acotar que este proyecto en realidad no es tan abierto como el otro, sino mucho más específico. Es sobre la tarea de un proyecto de la Universidad de San Luis y donde se declara interés, digamos, el proyecto por lo que hace, ¿no? Me parece que no es igual a lo otro y personalmente pienso que no debería ir junto. Bien, vamos entonces a poner a consideración la moción de la concejal Calderón. Sí, concejal Calderón. Perdón, pero la idea precisamente de una audiencia pública es que todas las organizaciones y los expertos, expertas y personas interesadas, docentes y demás, lo dijimos, que trabajen esta temática, asistan a la audiencia. Por eso digo que se traten en conjunto, más allá de los dos formatos, me parece que sí estaría interesante porque considerando los argumentos, el fundamento, tanto sea declarar interés la actividad que hace una organización específica o convocar a una audiencia y tratar de establecer estrategias, están relacionadas a la misma temática y se fundamentan en la misma preocupación. Digo, se tratan en conjunto de... Bien, concejal Calderón, entonces ponemos a consideración la moción. ¿Se entendió, no? Sírvanse votar por la afirmativa, por la negativa. Con 5 votos afirmativos y 7 negativos queda rechazada la moción. Continuamos con el orden del día. Apartado número 5, expediente número 291C-2024, tema proyecto de declaración presentado por Interbloque por San Luis.
Declarar interés legislativo municipal el proyecto Accesibilidad haciendo posible lo imposible, presentado por alumnos de sexto grado del Instituto Multidisciplinar San Ignacio de la ciudad de San Luis, a la Comisión de Previsión Social, Educación y Cultura. Apartado 6, expediente número 292C-2024, tema proyecto de declaración presentado por Interbloque por San Luis. Declarar interés legislativo municipal el acto conmemorativo por el Día de las Iglesias Evangélicas, organizado por el Consejo de Pastores Evangélicos de San Luis, a la Comisión de Previsión Social, Educación y Cultura. Sí, concejal Medina tiene la palabra. Gracias, presidente. Quería solicitar el tratamiento sobre tabla de este expediente debido a que la actividad se realiza esta tarde. Bien, vamos a poner entonces a consideración el tratamiento sobre tablas del expediente 292C-2024. Se reincorpora al recinto la concejal Gato. Sírvanse votar por la afirmativa, por la negativa. Con 7 votos afirmativos y 6 negativos queda rechazado el tratamiento. Continuamos con el orden del día. Inciso I, proyecto de solicitud de informes. Apartado 1, expediente número 287C-2024, tema proyecto de pedido de informe presentado por Bloque Justicialista. El Poder Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, deberá informar sobre las potestades del Poder Ejecutivo Municipal inherentes a la relocalización de empleados del Honorable Consejo Deliberante en sus dependencias, a la Comisión de Legislación e Interpretación. Concejal Russo tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Esto lo vamos a poner en contexto. En la última sesión que tuvimos, no la anterior porque no dieron con, sino la anterior, se trató la renovación de los contratos, donde advertíamos nosotros que había un caso en particular que se le estaba renovando el contrato y, como expresamos en la sesión anterior, está trabajando en un centro de atención al vecino, específicamente en el centro de atención del vecino del barrio 500 Viviendas Norte. Recordemos que, bueno, esto nosotros lo advertimos, lo preguntamos, se puso en duda si esto era así o no. Comenté que gente de mi equipo y yo nos hicimos presentes en el lugar y corroboramos que la señora Vanessa Araya trabaja ahí. Hasta el momento no se dio ningún tipo de explicación, ni en la sesión del jueves hace 15 días, ni fuera de la sesión, ningún tipo de explicación. Entonces, por eso motivó a este pedido de informe, porque como siempre quieren esconder todo lo que hacen. En eso les tengo que reconocer que el Bloque Oficialista son exactamente igual que ISA. Esconden todo y grandes mentirosos quedó expuesto cuando me contestó usted con respecto a Araya, que era un invento nuestro, que le pudimos demostrar que no, y con lo de las luces, como dijo el señor Divicia. Pero resulta, y esto es lo que quiero aclarar, que la señora Araya no era la única. A raíz de que nosotros hablamos en la sesión anterior, empezaron a saltar casos nuevos. Y apareció el caso de Martín Héctor Sadi. No, perdón. Marín Natacha, perdón, marqué mal. Marín Natacha era. Marín Mayra Natacha, que trabaja en el Centro de Atención al Félix Bogado. Entonces nos preguntábamos por qué le hacen un contrato acá para que trabaje en el Ejecutivo. Y claro, es para blindar al intendente que después se llena la boca diciendo por todos lados que es un gobierno austero, que no contrata, que no tiene funcionarios. Y sí, porque le damos desde acá, con el presupuesto del Consejo Deliberante, le damos los empleados a él. Después nos encontramos con otro apellido, La Cara, Fabricio, que está en el municipio. Ya van 3 casos que surgieron a raíz de que nosotros en la sesión de hace 15 días atrás advertimos esto.
Entonces, me parece que es importante que aclare la presidencia, el bloque oficialista y el intendente por qué motivos se contratan por el Consejo Deliberante y trabajan en el Poder Ejecutivo. ¿Qué esconden? Esto que digo yo, un relato de austeridad, como se cansó de decir por todos lados, y que es el austero y que tiene muchos menos funcionarios que la gestión anterior, porque siempre es la comparación permanente con la gestión anterior. Entonces, me parece importante y urgente que podamos dar claridad porque ustedes aprobaron esa resolución y son fondos públicos. Homologaron esa resolución y le dieron la aprobación y son fondos públicos que están siendo usados del Consejo Deliberante para el intendente Isa, como si no tuviera capacidad o no pudiera hacer contratos o lo que fuere. Entonces, es muy importante que esto quede claro, no es por un capricho que nosotros queremos saber. No se puede tener contratados con el presupuesto del Consejo Deliberante puestos en el Poder Ejecutivo y menos cumpliendo una función de alto rango como en el caso de la señora Araya. Y encontramos tres que nos vamos enterando, porque bueno, estamos en San Luis, muchachos, muchachas, se sabe todo. Entonces yo entiendo que ustedes quieren blindar, esconder, mentir como hace el intendente, pero en algún punto tienen que explicar lo que están haciendo. Esto es una irregularidad enorme y me parece que está bordeando la malversación de fondos, porque si vos usas fondos para pagarle un salario a una persona que cumple función en otro lado, es una malversación. Es una malversación. Mientras no le está pagando lo que le debe a los compañeros, a los 13, 14, que todavía no le pagan. Ustedes sabían que todavía no se les paga lo que se acordó en un acuerdo confidencial que firmó la presidenta, que dijo que le iba a pagar la deuda y con retroactivo y no recuerdo a salarios actualizados. Nunca lo pagó. No lo pagó. Entonces, es una enorme cantidad de irregularidades que me parece que tienen que explicar y por eso solicitamos que este pedido de informe... Sí, por supuesto, concejal. Concejal Cordido, tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Sí, para señalar algunas cuestiones en virtud de lo expresado por el colega. Aprovechar la instancia, presidenta, para además pedírselo públicamente. Debemos conocer cómo ha concluido ese litigio con los trabajadores y trabajadoras del Consejo Deliberante. No puede quedar excluido este cuerpo de eso. Es un deber de la presidencia, no es una cuestión discrecional, mucho menos arbitraria, pero tampoco es discrecional que podría tener un marco legal. No, es un deber, porque son fondos del Consejo, pero además que tiene que ver con un acto sancionado por este cuerpo, que un día usted, presidenta, decidió no aplicarlo arbitrariamente. En esa decisión sometió su decisión a una intervención de este cuerpo. Nunca este cuerpo tuvo intervención y usted misma, con ese mismo nivel de arbitrariedad, decide de manera secreta, confidencial, oculta para la mirada pública, decide de alguna manera rectificar su postura. Y este cuerpo, bien, gracias. Y después de eso, presidenta, avanza con la designación que hemos visto de los compañeros y compañeras, la última designación, que lo hace usted con una firma de presidencia que el oficialismo votó 2 veces, porque ya estaba votado, en una ordenanza que está vigente, usando exactamente los mismos fundamentos. Entonces, sí hay un problema con el ejercicio de las funciones serio, no solo en este Consejo Deliberante, sino también en el Ejecutivo. Han manifestado, sobre todo, por supuesto, antes de gobernar y antes de ser oficialismo, una serie de expresiones continuas sobre cómo había que gestionar, sobre cómo había que contratar, sobre cómo había que ejercer las funciones públicas, y no solo que están haciendo todo lo contrario de lo que dijeron, sino que además están promoviendo experiencias novedosas para los estados en la provincia de San Luis, como por ejemplo que 3 contratados por el Consejo Deliberante sean al menos sí, de lo que estamos suponiendo, sean
funcionarios del Poder Ejecutivo, o mejor dicho, que estén en situación de, aparentemente, estar ejerciendo funciones públicas, es decir, usurpando funciones públicas, es decir, cometiendo un delito con plata ajena, o sea, completo, una novedad completa, digamos, ni mi ley se atrevió a tanto. Entonces es importante, Presidenta, que como sucedió la última sesión que pudimos estar acá en el recinto, no el jueves pasado, donde debo decirlo, permítanme la digresión, abro un paréntesis, el bochorno del oficialismo y de la Presidenta, de no venir a sesionar porque había un grupo de jubilados y jubiladas reclamando por un derecho, la afectación institucional que eso, evidentemente o no lo magnifican, o bueno, o hay un nivel de cinismo y de ataque a la institución, es decir, de antirrepublicanismo, no voy a decir nunca visto, pero en este recinto nunca ha vivido de esta manera. Entonces, cierro el paréntesis para no dejar pasar que de verdad no puede usted, Presidenta, ni el bloque oficialista, por supuesto en representación del presidente, el bloque oficialista, decidir libremente que porque un grupo de jubilados y jubiladas venga a manifestarse, resulta que entonces queda clausurado el recinto, el Parlamento. Y después se atreven a hablar de república. La verdad es que está bien, como dijo el intendente Isa, pero hace todo lo contrario, los hechos, dice él, dato mata relato, los hechos matan relato, dice él, inventando así, reformulando esa expresión. Bueno, lo que ustedes están demostrando acá se contradice con los principios más elementales del republicanismo, Presidenta. En este caso en particular, con estas personas que son contratadas de acá y que estarían desempeñándose en otro poder, ejerciendo funciones públicas, al menos la señora compañera Araya, que decía esto: el jueves pasado nosotros le pedimos, por favor, que como teníamos esa duda, porque había sucedido ese hecho incontrastable de ir vecinos y encontrarse con la persona atendiendo, bueno, que nos acerquen el listado de asistencia, si estaba la compañera, que bueno, que pase a saludarnos, por lo menos para saber que estaba acá en ese momento y no desempeñando funciones públicas del Poder Ejecutivo. Supongo que no estuvo en la fiesta del empleado municipal del Consejo Deliberante, irá seguro a la del empleado municipal. Que tal vez no la haga el intendente diciendo que no tiene plata, sin embargo, está claro que se la está timbiando porque sigue teniendo más de 6.000 millones en la cuenta FIMA. Pero es importante, Presidenta, porque lo que pasa con estos contratos, además, no solo que afecta a usted como Presidenta, digamos, en la institucionalidad, sino además a la Secretaría Administrativa, que es la responsable de velar por el cumplimiento de los deberes y los derechos laborales de las personas que están contratadas en el Consejo Deliberante. Salvo que ahora alguno de ustedes nos diga que son parte de su staff de asesores y bueno, y en ese caso estarán mano a mano entre pagándole ustedes a un asesor para que ejerza funciones públicas, como si fuese un funcionario, porque acá también es esto, existe un organigrama en el Poder Ejecutivo, donde se le asignan funciones que no puede desempeñar un empleado. Eso es incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Todos delitos que de vuelta, si está mirando a algún periodista para después hacer alguna cuestión con la justicia, que haga esa denuncia de paso a ver qué responde el intendente. Y tal vez después de eso vemos a las compañeras y compañeros que, bueno, van a venir acá al Consejo a desempeñar sus tareas o a explicar. No es un detalle, Presidenta. Y lo que muchas veces, supongo, por las caras, por las expresiones, le resultará gracioso, irrelevante al oficialismo, es la muestra cabal de lo que sucedió durante todo el año y no sé qué piensan, pero sepan, colegas, que no termina el año el 31 de diciembre y las barbaridades que están sucediendo en este Consejo desaparecen. No es así, ¿eh? Esto va a seguir por años, porque a la institucionalidad que están detonando hay que reconstruirla. Y en el medio de todo eso, como ustedes mismos han dicho un montón de veces, bueno, habrá que ver quién es el que resuelve esto. Nosotros empezamos las sesiones en este recinto con una serie de descalificativos de parte del oficialismo, están grabados, además de ser bochornosos, pero que están grabados,
acusando de cualquier barbaridad a todo el mundo que no fuese oficialismo, y todavía no llegamos al final del año y seguimos sin siquiera, Presidenta, conocer lo que usted firmó en la justicia, sin haberle pagado a los empleados el retroactivo, que recordemos también, más allá que es confidencial, por supuesto que tarde o temprano se accede a eso porque está en la justicia, recordemos también que la acción penal, Presidenta, está condicionada al pago de eso. Entonces, no es un detalle, más allá de su persona, digamos, de su caso en términos personales, es la presidencia del Consejo Deliberante. Entonces, no es una cuestión liviana, menor. Me pregunto, ¿no pagan lo que le deben porque lo deciden ustedes o porque alguien en otro poder maneja los recursos propios del Consejo Deliberante y decide no pagarlo? Porque ya pagaron casi todo, le falta un retroactivo. ¿Qué les pasaría a ustedes si le pagan de a puchito como quieren, sin explicar nada? ¿Qué les pasaría a ustedes si les tocan su salario? ¿Les daría gracia? Dirían, bueno, es una cuestión burocrática, administrativa. Si ya firmaron, si condicionaron la no prosecución de una acción penal, Presidenta, para la que la citaron a la audiencia de formulación de cargo y la reconvirtieron en un acuerdo, condicionaron al pago de, entre otras cosas, rubros indemnizatorios que también tendríamos que poder discutir acá. Y quienes estamos en estas bancas, busquemos a nuestros asesores y empecemos a preguntarnos qué significa que se hayan pagado rubros indemnizatorios, no solo salarios caídos. Es importante porque lo que nos sucede hoy no termina el 31 de diciembre. Entonces es importante que podamos encauzar algunas cosas y no que la respuesta y la acción inmediata ante el señalamiento continuo de un montón de hechos sea esto que están demostrando acá. Más fuerte, más rápido. Como dijo, claro, está bien, permítame la digresión. Como dijo Macri, ¿en qué le erró Macri? Que tendría que haber ido más rápido, que es lo que está haciendo Milei ahora. Y así vamos a terminar. Bueno, este Consejo ojalá se salve de ese destino. Ojalá que de verdad le podamos dar la seriedad que merece el hecho que fuimos elegidos por el pueblo. Ojalá. Gracias, compañero. Gracias, presidente. Continúe en el uso de la palabra, concejal Russo. Bueno, solicitar el tratamiento sobre tabla para poder aclarar esta situación. Y un detalle que no olvidamos, no sabemos hasta el día de hoy si la señora Araya, que es la que hace 15 días atrás advertimos, está cobrando doble salario. Porque perfectamente, como son dos poderes separados, a ver si lo entendemos, le pueden estar pagando en el Ejecutivo y acá le están pagando porque la renovación de los contratos se hizo. Entonces, me parece fundamental poder aprobar este pedido de informe para darle claridad a esta situación de la señora Araya, y si hubiese más casos, como por ejemplo el de Marín, entiendo que es una agente que está en la zona sur de la ciudad trabajando, según Félix Bogado, ¿no? Bueno, poder aclarar sobre esto. Así que bueno, la moción concreta del tratamiento sobre tabla. Muchas gracias. Concejal Russo. Entonces ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del expediente 287C 2024. Sírvanse votar por la afirmativa, por la negativa. Con 6 votos afirmativos y 7 negativos queda rechazado el tratamiento. Inciso J, proyectos de interpelación no hay. Inciso K, proyectos de comunicación no hay. Inciso... Concejal Cordillo tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Mire, le voy a solicitar y le voy a comunicar, me voy a retirar del recinto porque el silencio del oficialismo frente a esta denuncia que se está formulando no me sorprende, pero la verdad es que es lamentable. Así que le voy a pedir con todo respeto, Presidenta. Usted solicita autorización para retirarse, pero se retiran todos. Le pregunto al presidente de bloque. Bien, están autorizados a retirarse. Por favor. Si se retiran en silencio, Nos quedamos sin quórum. Siendo las 12:13 horas, hemos quedado sin quórum. 12:03.
Bien, no podemos seguir sesionando. 12:03, ¿dije bien el horario? 12:03. Los asuntos pendientes pasarán al siguiente orden del día. Que tengan buenos días.